Con los cateterismos cardíacos pasa como con los aviones o como con los accidentes aéreos. Nos enteramos del avión que en Asia pudiera tener un accidente en este momento, pero no nos enteramos de que hay 5 o 10 mil aviones volando y llegando a buen aeropuerto en este mismo día también. Con los cateterismos pasa que uno recuerda la historia que le contaron de alguien que tuvo un problema con un cateterismo. Recordemos que estos procedimientos se hacen en personas, la mayoría de ellas tienen un problema cardíaco, realmente tienen una enfermedad y el médico está tratando de mejorar su salud, incluso en muchos momentos de salvarle la vida. Me gustaría, Fermín, que habláramos un poquito de algo que Julio asomó en el segmento anterior, que es el acceso por donde se entra al sistema cardiovascular, el sitio, que hoy en día se hace de una manera más práctica, que es el acceso radial. Eso permite que el paciente pueda salir caminando, que se recupere más rápido. Cuéntanos un poquito sobre ese tema. Correcto, Leo. Sí, eso es toda una historia, ¿no? En un principio, hace cualquier cantidad de años, los cateterismos inicialmente se hacían por una cirugía menor a nivel de la arteria braquial, a nivel del codo. Se hacía una cirugía menor, se colocaba anestesia local. Era un procedimiento pues, relativamente sencillo, pero se asociaba a una serie de complicaciones porque había que suturar la arteria. Posteriormente, estos tipos de procedimientos se hacían por arterias femorales, principalmente. Funciona a nivel de la ingle por esa vía pues, se abordaba también con cierta facilidad las arterias del corazón. Ya recientemente, bueno, en los últimos, yo diría que en los últimos 15 años, nosotros probablemente en los últimos 10 años, hemos desarrollado la técnica de abordaje percutáneo por arteria radial. Es relativamente más sencillo y más cómodo para el paciente porque permite una recuperación más rápida y el paciente pues va a deambular a las pocas horas del procedimiento. En cambio, cuando se hacían por arteria femoral, pues implicaba un reposo. Una vez retirado el introductor, como una arteria de mayor calibre, había que esperar por lo menos 6 horas, 8 horas. Inclusive el paciente quedaba hospitalizado bajo observación durante 24 horas. Ahora es mucho más dinámico, más fluido. La punción de la arteria radial, aunque es una arteria más pequeña, puede ser un poquito más delicada en el sentido de que es una arteria más pequeña y tener un ligero grado de dificultad mayor, pero igual es un procedimiento que da mayor confort al paciente y se asocia también a menos complicaciones vasculares, que es un punto importante que tenemos que tener presente. Es un poco más incómodo para ustedes, pero ustedes tienen el entrenamiento suficiente, además de la experiencia, porque ambos tienen más de 15 años haciendo cateterismos en Centro Clínico San Cristóbal y han superado cualquier curva de aprendizaje, que ya más bien ellos son los que enseñan a otros cardiólogos a hacer los cateterismos. Ahora, vuelvo otra vez a lo del riesgo, porque el paciente siempre recuerda al abuelito que lamentablemente falleció en una sala de hemodinamia, pero no sabe que todos los días hacemos cateterismos, que todos los días se están curando personas con este tratamiento. ¿Cuál es el riesgo realmente? ¿Riesgo de qué? ¿Y en qué magnitud? ¿De qué porcentaje estamos hablando de riesgos en una sala de cateterismo? Estos procedimientos son relativamente bastante seguros, Leo. La probabilidad de complicaciones mayores es bastante baja. A lo largo de los años, pues estas técnicas han evolucionado bastante. Obviamente no son procedimientos que se le hacen a todas las personas porque de repente yo quiero saber cómo están mis arterias coronarias, no. Siempre tiene que haber una indicación bien clara, basada pues en síntomas, basada en estudios previos diagnósticos y bueno, se asocian con un riesgo bastante bajo. Probablemente lo más frecuente que podamos ver son las complicaciones vasculares, pequeños hematomas a nivel del sitio de punción. Ya complicaciones mayores son relativamente infrecuentes y están muy relacionadas también con la condición clínica del paciente y qué es lo que estamos tratando. Obviamente, si un paciente que llega con un infarto agudo del miocardio puede estar en condiciones de inestabilidad, obviamente ya es un riesgo probablemente inherente a la condición del paciente, más que a lo que nosotros estamos haciendo. Podemos conseguir también algunos predictores, Leonardo, para poder establecer cuál es la mejor vía de acceso de este paciente.
A veces con una simple radiografía de tórax nosotros podemos evaluar si la configuración, por ejemplo, de los vasos del cuello no es la más favorable para hacer, por ejemplo, una punción de la arteria radial derecha, sino una punción, por ejemplo, en este caso de la arteria radial izquierda, que nos permite acceder más fácilmente hacia el origen de las arterias coronarias en la aorta. Entonces, todas estas cosas las hacemos nosotros en la consulta antes, en los casos electivos, antes de pasar el paciente a la sala, y establecemos un plan de accionar dentro de la sala. Rara vez estos pacientes llegan sin tener una evaluación previa para uno saber qué otras condiciones pueden eventualmente tener el paciente y hacer, por supuesto, este procedimiento de la forma más simple y con más favorable al paciente en términos de riesgo. Salvo que el paciente llegue con el infarto agudo del En el miocardio, caso de en la una fase aguda, en los primeros minutos. Sí, u horas. el acceso allí es prácticamente inmediato. Y eventualmente se puede pasar a alguna otra vía en el momento, dependiendo, por supuesto, lo difícil que puede ser la parte de la manipulación del vaso. Sin embargo, también es importante establecer que la evolución de esta ciencia, de la cardiología intervencionista, en términos de los materiales y el tipo de materiales de los que se dispone y que tenemos afortunadamente acá en nuestro país, nos ha hecho a nosotros también el trabajo un poco más fácil, porque podemos reducir tiempos de procedimiento justamente por el tema de los materiales que son más favorables a los que se llegaron a disponer hace 25 años atrás, 20, 25 o 30 años atrás, cuando empezó esta ciencia acá en Venezuela. El flujo de información que el paciente o que todos tenemos, que hay disponibilidad de todos o para todos a través de las redes sociales, hace que los pacientes, me pasa en la consulta también, que el paciente cuando se le indica un cateterismo, pregunta, ¿y por dónde es el cateterismo? ¿Por la pierna o por el brazo? Porque ya han leído, han escuchado que por el brazo es más cómodo, que es menos doloroso, que puede salir caminando, que no va a tener 12, 24 horas de reposo absoluto. ¿Hay alguna circunstancia en la que no se pueda hacer el acceso radial? Básicamente, cuando tenemos algunas maniobras de exploración de la amplitud del pulso y de la suficiencia que tienen estas arterias sobre la mano, podemos decidir no acceder por esta vía. O, por ejemplo, cuando observamos en las radiografías, una radiografía de tórax, por ejemplo, como podemos observar algunos datos muy puntuales que nos orientan rápidamente a decidir que no es el paciente más adecuado. Pacientes con hipertensiones arteriales muy descontroladas o tensiones arteriales muy altas, que sabemos rápidamente que tienen una serie de cambios mecánicos sobre los vasos del cuello. En ese momento también tomamos decisiones inmediatas sobre no acceder sobre algún punto en particular. Las posibilidades de que se pueda ir hacia adelante son muy dependientes de que el flujo de sangre hacia la mano sea suficiente por estas maniobras de exploración. ¿Les pasa a ustedes 30 segundos que el paciente después del cateterismo dice no era tan complicado como lo creía? Sí, es frecuente que ocurra eso, por supuesto, claro. Es importante también mencionar que los pacientes generalmente hacemos procedimientos de sedación superficial, endovenoso, de tal manera de darle un mayor confort al paciente y que experimente menos disconfort o menos dolor a nivel del sitio de punción. Además de la atención humana que tienen nuestros pacientes con nuestro personal paramédico, nuestro personal de enfermería, nuestros técnicos radiólogos, que realmente son seres humanos que se han dedicado a esto por vocación y porque se les nota las ganas de atender bien a nuestros pacientes. Vamos al último segmento de Tu Médico en Vivo. Estamos conversando con el doctor Julio Sánchez Largo y el doctor Fermín Carrillo Chacón. Ambos son cardiólogos de Centro Clínico San Cristóbal, hospital privado. Ya regresamos.